Bueno familia, bienvenidos a lo que sería el módulo de gestión de riesgo. Quizá uno de los principales o más importantes pilares que debemos de tener nosotros como fundamento a la hora de hacer trading. Familia, hablo muy en serio cuando les digo que este es uno, si no es el más importante, es uno de los pilares más importantes, si no es el más importante, de lo que sería el trading en general, ¿cierto? A la hora de crear y diseñar nuestras estrategias es supremamente importante, fundamental y crucial implementar planes de gestión de riesgo dentro de nuestro plan de trading. Listo. La gestión de riesgo es como una especialización, por así decirlo, en tu plan de trading. Tú sí o sí debes especializarte en gestión de riesgo. Todos debemos ser expertos gestionando nuestro capital. Como inversionistas inteligentes, como inversores inteligentes, lo que nosotros debemos hacer es tener una gestión de riesgo impecable, familia. Tanto si operamos capital propio como si operamos empresas o cuentas de fondeo. Y a medida que avancemos en el video, vamos a ir como analizando y haciendo comparaciones o similes entre los beneficios de tener una cuenta tradicional, una cuenta con capital propio, o los beneficios de tener una cuenta de fondeo y las diferencias principales que existen entre estas dos metodologías para hacer trading enfocados en lo que sería la gestión de riesgo. ¿Listo familia? No siendo más, vamos a empezar y empezamos con lo que sería la introducción a la gestión de riesgo, ¿cierto? Familia, como les digo, la gestión de riesgo es uno de los pilares más fundamentales para cualquier trader a la hora de hacer trading, en especial si nosotros queremos tener éxito en lo que estamos haciendo y más que todo si queremos sobrevivir a largo plazo en los mercados financieros. Listo, básicamente la gestión de riesgo hace referencia a lo que sería la planificación y aplicación de las estrategias para limitar las pérdidas y proteger tu capital, el de la empresa de fondeo o tu capital propio, ¿cierto? Esto lo buscamos o se busca hacer para garantizar lo que sería básicamente la sostenibilidad del trader en diferentes condiciones de mercado, incluso cuando estemos cruzando por rachas negativas, ¿cierto? La gestión de riesgo es bastante importante a la hora de nosotros hacer trading, ¿cierto? No importa el mecanismo o el mercado por el cual nosotros nos introduzcamos al trading, no importa eso, todo trader debe tener gestión de riesgo, ¿cierto? Así importante es, listo. Entonces, en la gestión de riesgo no solamente buscamos ganar dinero, no solamente buscamos ganar más, sino que también buscamos controlar las pérdidas, controlar lo que nosotros perdemos y ahí está la clave, en el control hacia las pérdidas de capital. Listo. Cuando las cosas no salen según lo esperado, nosotros debemos de tener los planes a ejecutar ya bastante claro. Un trader que no cuida su capital, por muy talentoso que sea, no podrá mantenerse en el mercado durante periodos adversos, ¿cierto? La clave es estar preparado para los malos momentos, para poder aprovechar los buenos. Eso es muy interesante y es muy veraz. La clave está en prepararse para los momentos más malos. Obviamente nosotros cuando llegamos a esto del trading, lo que buscamos es prepararnos para las mejores situaciones. Y cuando estamos hablando con nuestros amigos, yo creo que a muchos nos ha pasado, a mí me pasó muchas veces, que cuando hablamos del trading no éramos capaces de ver el lado malo, ¿cierto? O sea, como que decíamos, no, yo creo que yo no voy a perder, yo creo que esto es para mí, yo no voy a perder. Siempre estamos viendo como el lado positivo de las cosas, desde el lado positivo, pero esto es una invitación a no ser negativos, ¿vale? Pero también es importante cuidarnos y tener mucha prevención con el lado malo del trading, que existe, muchachos, existe. Van a llegar las pérdidas, van a llegar las rachas malas y debemos prepararnos y cuidarnos para eso. Listo. Existe una diferencia en la gestión de riesgo cuando estamos operando capital propio y cuentas de fondeo. Si alguien lo sabe, lo puede ir escribiendo por allí. Sí, pero básicamente, cuando un trader opera con capital propio, puede tener total control sobre su riesgo, pero también asume todas las pérdidas. En cambio, cuando operas con gestiones de capital en empresas de fondeo, ¿cierto? Las empresas imponen ciertas reglas o ciertas condiciones en pro de cuidar el capital de la misma compañía, ¿cierto? Pero esto también le permite al trader acceder a grandes capitales y beneficiarse de la gestión de riesgo ya establecida por las empresas de fondeo. Sin embargo, también implica adherirse a esas reglas que en algunas ocasiones podemos considerar que son algo estrictas, pero en esta clase vamos a cambiar ese enfoque y vamos a entender el por qué las empresas de fondeo tienen algunas condiciones bastante estrictas que mirándolas bien van muy en pro de cuidar el trader, de cuidarlo, de conservar el capital del trader, de conservar el talento del trader, ¿cierto? Y lograr la supervivencia a largo plazo en este negocio, ¿vale? Ahora, de las ventajas principales que tiene la gestión de riesgo es la sostenibilidad y yo creo que eso es lo más importante de lo que viene a buscar. Eso es lo que viene a buscar básicamente lo que sería la gestión de riesgo aquí y es garantizar la sostenibilidad a largo plazo del trader o de un operador, ¿cierto? Porque básicamente
la gestión de riesgo te da un enfoque bastante disciplinado, ¿cierto? Y permite a los traders mantenerse operando incluso después de una serie de pérdidas sin afectar gravemente su cuenta. Eso es lo que garantiza una buena gestión de riesgo, es que aunque pasemos por rachas negativas, pues básicamente vamos a tener el control de esas pérdidas y de esa manera vamos a buscar garantizar la supervivencia en este negocio. Familia, recuerden, este no es un negocio de carrera. El trading no es como un sprint, no es una carrera de velocidad, no es el que primero llegue a la meta en un corto periodo de tiempo. No, familia, esto es una carrera de resistencia. Es el que más resista, el que más tenga la capacidad de sobrevivir a través del tiempo, va a ser un trader ganador. Listo, va a ser un trader ganador. Ahora, otra de las ventajas, además de garantizar la supervivencia, que yo creo que es la primordial, es la reducción de la presión emocional. Y esto es muy importante porque una buena gestión de riesgo también nos va a ayudar a la psicología. Entonces acá es donde todo nuestro plan de trading se empieza a interconectar y entrelazar lo uno con el otro. Entonces, si tenemos fallas en la psicología, podemos afectar nuestro plan de trading y por ende podemos afectar nuestra gestión de riesgo y por ende vamos a desencadenar alguna serie de pérdidas en alguna racha negativa, ¿cierto? En ese orden de ideas, vean que todo es como una bola de nieve. Va desencadenando las cosas y se van desatando una tras otras y ahí es donde puede haber una afectación, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la gestión de riesgo también te va a ayudar a lo que sería reducir la presión emocional, ¿cierto? Esa ansiedad, esa debilidad tras perder, ¿vale? Ahora, hay algo que cuando un trader gestiona bien los fondos, el capital, las empresas de fondeo lo detectan. Yo les voy a ser muy sinceros. Nosotros dentro de las empresas de fondeo tenemos softwares para la gestión correcta del capital, ¿cierto? Básicamente tenemos un software que detecta bajo una serie de comportamientos si un trader gestiona bien o gestiona mal su capital. Vale, entonces digamos que nosotros sabemos ustedes cómo gestionan su capital. Eso es muy importante. Vale, entonces uno es que una gestión de riesgo efectiva permite a los traders mantener su capital a lo largo del tiempo, porque básicamente si no incumples con las reglas de riesgo, o sea, si tú tienes una gestión muy buena de riesgo que cumpla con las condiciones de las empresas de fondeo, te va a garantizar que no vas a perder la cuenta en el corto plazo, que es lo que le sucede a la gran mayoría de personas que inician en este mundo, ¿cierto? Entonces, si tú controlas bastante la cantidad de dinero que puedes perder en una racha negativa, créeme que las empresas de fondo van a ver eso bastante atractivo porque es un sinónimo de una persona responsable y que tiene la capacidad de gestionar capital, ¿cierto? Entonces, tú te puedes beneficiar en un programa, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos un programa donde el trader puede escalar y gestionar fondos reales de hasta $2 millones. Pero para eso primero tiene que demostrar por más de 8 meses, seguro que son más de 8 meses, que tú tienes una rentabilidad sostenida a través del tiempo, tanto en lo que ganas como en lo que pierdes. Eso es importante porque también se debe controlar la pérdida, ¿vale? Entonces, nosotros podemos generar una relación de mutuo beneficio siempre y cuando el trader sepa gestionar su riesgo de manera correcta. Si el trader lo sabe hacer, créeme que nosotros como empresa vamos a colocarle capital para trabajar, porque si un trader demuestra su capacidad para la gestión de capital, ese trader es como una gallinita de los huevos de oro para nosotros como empresa de fondeo. Entonces lo apreciamos como tal. Listo. Miren, las empresas de fondeo tienen cosas muy características de ellas. Entre una de ellas, es como la forma en que ellos imponen las normas de gestión de riesgo, más que todo enfocado a las pérdidas. Mucho se habla de lo que sería la pérdida diaria, el daily drawdown, o la pérdida mensual, perdón, la pérdida máxima que se tiene con las empresas de fondeo. En RWC Capital Funding es 4% diario y 8% máximo, ¿sí? Y son coherentes porque si tú eres un trader profesional o que gestiona el capital de una manera semiprofesional por lo menos, perder más de un 4% diario es demasiado. Es demasiado y eso no es aceptable. Entonces, de una u otra manera, si tú logras limitar la cantidad de dinero que pierdes por operación y al máximo diario, que eso no supere más de un día, créeme que pues básicamente vas a cumplir con con todas estas reglas. Listo. Familia, vamos a empezar a definir algunos conceptos, algunos parámetros que son bastante importantes a la hora de hablar de gestión de riesgo. Esto es como nuestra jerga. ¿Listo? Esto es nuestra jerga. Ahora, vamos a empezar con lo básico y lo principal, que es drawdown. Esta terminología es muy importante para nosotros los traders. Nosotros constantemente hablamos de lo que sería drawdown. El drawdown es básicamente la reducción máxima del capital de una cuenta de trading desde un pico máximo, desde su máximo histórico, hasta un mínimo histórico. O sea, la cantidad máxima de dinero que tuvo menos la cantidad mínima de dinero que logró tener en un periodo de tiempo
Y a ese resultado se le conoce como drawdown o reducción de la cuenta, ¿vale? Que es básicamente la mayor cantidad de dinero que un trader puede experimentar antes de que la cuenta se recupere, Entonces, ahora bien, ¿cómo se calcula más o menos ese drawdown? Es importante conocer cómo se calcula el drawdown. Eso es muy importante para nuestros track record como traders individuales. Y es básicamente tomando el máximo del valor de la cuenta con esta fórmula. Si quieren le toman una foto, un pantallazo a esta fórmula, ¿sí? Que es básicamente el máximo de la cuenta menos el mínimo sobre el máximo multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. Y acá nos da un ejemplo muy básico. Listo, por ejemplo, si el capital de una cuenta alcanzó su máximo de $10,000 y luego cayó a 7,000, el drawdown sería el siguiente. Listo, el drawdown sería 10,000 menos 7,000 dividido 10,000 por 100. Eso nos da un drawdown del 30%. Del 30%. Entonces, en ese orden de ideas, ya conocemos básicamente lo que sería el drawdown. ¿Sí? Recuerden que algunas empresas son el 4% diario, otras el 5%, otras el 10% máximo. Ahora, vamos a definir lo que sería el riesgo por operación, que esto es otro parámetro extremadamente importante a definir. Yo creo que una de las más importantes de la gestión de riesgo, y acá es donde se define la gestión de riesgo como tal. Entonces, como definición tenemos que el riesgo por operación es el porcentaje del capital total que un trader decide arriesgar en una sola operación. Este parámetro es bastante fundamental para la gestión del capital y la progresión de los fondos a largo plazo. ¿Sí? Básicamente es la cantidad de dinero que nosotros vamos a arriesgar por cada una de las operaciones que nosotros vayamos a entrar a mercado. Y eso es súper importante porque desde un principio nosotros necesitamos, y présteme atención a esto, desde un principio necesitamos definir la cantidad máxima de dinero que vamos a estar dispuestos a arriesgar en ese trade si se vira y se va en contra de nosotros. Nosotros como operadores del mercado financiero debemos de conocer de antemano la cantidad de riesgo máximo que vamos a asumir por operación. Listo, familia, muy importante. Ahora, ¿cómo se determina? Es fácil. Personalmente, mi operativa en empresas de fondeo no supera el 0,5% de riesgo por operación. Yo no opero más de eso, yo personalmente, yo en cuentas de fondeo. Pero considero que una empresa de fondeo, perdón, que con una cuenta fondeada, tú puedes lograr arriesgar hasta el 1% por operación. Hasta ahí máximo me parece que es aceptable ya. Hasta ahí máximo. Listo. Debes de tener en cuenta también varias cosas, ¿cierto? Como la tolerancia al riesgo que tú tienes, la adversidad al riesgo que tú tienes, ¿sí? La adversidad al riesgo que tú tienes y el tipo de trading que haces también es muy importante y el activo en el que operas. ¿Vale? Son a considerarse. Como ejemplo, si un trader tiene un capital de $10,000 y decide arriesgar el 2% por la operación, el monto básicamente estaría arriesgando de $10,000, perdón familia. El monto que básicamente estaría arriesgando sería de $200. ¿Sí? Este valor se utiliza para calcular el tamaño de la posición y establecer el stop loss. Listo, eso es lo más importante. El establecimiento del stop loss, nosotros necesitamos conocer cuánto queremos arriesgar antes de meternos a la operación para poderlo definir en el stop loss y también en el lotaje o la cantidad de dinero que vamos a invertir en el mercado financiero. Vale, es extremadamente importante definir el riesgo por operación y eso es algo que tú debes hacer de tú con tú, ¿cierto? De tú con tú, por así decirlo. Debo de sentarme y analizarlo conmigo mismo. ¿Cómo me siento si pierdo tanto dinero en una sola operación? ¿Cómo me siento yo emocionalmente cuando pierdo $100 y mi cuenta es de $1,000? ¿Cómo me siento si pierdo $100 y mi cuenta es de 10,000? ¿Cómo me pierdo si pierdo $100 y mi cuenta es de 100,000? ¿Cierto? Quizá la relación es un poquito diferente, los sentimientos son un poquito diferentes y esta parte de riesgo por operación se debe adaptar muchísimo a la experiencia que nosotros tengamos, la adversidad al riesgo y la tolerancia que nosotros tengamos a pérdidas parciales de la cuenta. ¿Sí? Ahora, otro concepto muy importante, y yo creo que este es uno de los conceptos que más se habla en el mercado financiero, que es la relación ratio riesgo-beneficio, o el ratio, perdón, riesgo-beneficio. La relación que existe entre lo que arriesgo versus lo que aspiro a ganar. Y yo creo que esa es una de las cosas también más importantes de lo que sería la gestión de riesgo, y es básicamente conocer en mi estrategia de trading cómo aplicar una relación riesgo versus beneficio aceptable y sostenible a través del tiempo, ¿sí? Es muy importante saber que si yo arriesgo 1, voy a buscar ganar 1, o si arriesgo 1, voy a buscar ganar 2, ¿cierto? Es muy importante establecer eso, ¿listo? Entonces, la relación riesgo-beneficio, que se contrae como RR o se
se expresa como RR, es básicamente la medida que compara la cantidad que un trader está dispuesto a arriesgar en una operación versus la cantidad que espera ganar. Por ejemplo, si un trader arriesga $100 para potencialmente o parcialmente ganar $300, su relación riesgo-beneficio sería de 1 a 3. Eso le permitiría al trader tener básicamente una gestión de riesgo estable, constante, permanente, que pueda sostenerse a través del tiempo, que se pueda sostener a través del tiempo. Listo. Es demasiado importante, familia. Eso es muy importante entenderlo. Nunca deberíamos operar con relaciones ratio riesgo-beneficio menores a 1. Es decir, que si arriesgamos $100, no podemos buscar ganar $50. Listo, es súper importante eso. ¿Por qué? Porque eso no es sostenible a largo plazo, porque a largo plazo si pasamos por una racha negativa nos va a costar el doble de dinero recuperarnos de esa racha negativa. Por el contrario, si tenemos una relación riesgo-beneficio de 1 a 2, donde yo arriesgo $100 para ganarme $200, ¿cierto? Mi take profit lo tengo proyectado para ganarme $200, pues ahí tendríamos una relación riesgo-beneficio más estable y duradera a través del tiempo, porque si llegásemos a pasar por una racha negativa, si llegamos a cruzar una racha negativa, lo que haría básicamente el mecanismo o el mercado sería darnos el doble de oportunidades, ¿cierto? Si perdemos 100, pero ganamos 200, entonces con una sola operación que ganemos, vamos a recuperar lo que perdimos en la operación anterior y ganar algo de dinero. En ese orden de ideas me permitiría pasar una racha negativa y con algunas operaciones en las cuales yo salga positivo, pues recuperar la totalidad del dinero que perdí en anteriores. Otra de las cosas importantes familia, es los límites de pérdida que nosotros debemos admitir. Límites de pérdida que nosotros podemos aceptar. Listo. Básicamente son restricciones establecidas ya sea por la empresa de fondeo o por nosotros mismos en la definición de nuestra estrategia, que determinan básicamente la cantidad de dinero máxima que podemos perder en un periodo de tiempo. Días, semana, meses, horas, minutos, lo que sea. Básicamente estas limitaciones lo que buscan, o la intención de estas limitaciones, es que tanto el trader como la empresa de fondeo cuiden su capital frente a adversidades del mercado. ¿Sí? Todos estamos propensos a pasar por malas rachas, pero lo importante es que nosotros sepamos limitar, colocar límites, colocar un punto final a las pérdidas. Es súper importante tener eso bien definido, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros en la empresa de fondeo, como al igual que varias, establecemos un límite de pérdida diario del 4%. Es decir, que no puedes perder más del 4% en un día, y eso ya lo hablamos, o sea, es bastante dinero si lo dimensionamos. Es bastante dinero cuando estás gestionando capital de forma profesional. Perder más de un 4% al día es difícil, o sea, es duro, ¿vale? Yo personalmente, yo no puedo perder más del 1% diario, ¿cierto? Y acá yo les voy a dar un consejo muy importante, y es, por ejemplo, utilicen este tipo de notas, se llaman sticky notes o este papelito chiquito adhesivo, y lo que van a hacer es básicamente escribir y definir lo que serían sus límites de riesgo. Para mí, en mi estrategia, que es una estrategia bastante conservadora, yo tengo un límite diario del 1%. Es decir, yo no puedo perder más del 1% del total de mi cuenta en un solo día. En un solo día no puedo perder más del 1%. No puedo perder más del 1%. Si eso sucede, apago la pantalla y me voy a descansar. Vale. Por operación, perdón, no arriesgo más del 0.50% y en la gran mayoría de ocasiones arriesgo el 0.25%. Es decir, si yo arriesgo el 0.25% por operación, familia, ¿cuántas operaciones debería de perder en un solo día para dejar de operar? 4 operaciones. Es decir, que eso me da 4 chances, exactamente, Lucas, eso me da 4 posibilidades de perder. Si tengo un mal día, pierdo una vez. Si tengo un pésimo día, pierdo 2 veces. Un día jodido, 3 veces. Un día muy malo, 4 veces. 4 operaciones. Entonces ese orden de días me da como una gabela, un espacio, una posibilidad de trabajar, ¿cierto? Y yo soy un trader, yo soy un trader que trabaja o no hace más de 2 o 3 operaciones al día. Entonces, en ese orden de días, como que tengo muy buenas posibilidades. Entonces, lo que le decía con este sticky note, o el truco que a mí me sirvió mucho para implementar esto, es que básicamente copie los límites que yo tengo por operación. Entonces, yo llego y copio cantidad máxima de dinero a arriesgar por operación, 0.25%. Y ya más adelante les vamos a enseñar a calcular esto. Pero bueno, 0.25% por operación. Cantidad máxima de pérdida diaria,
Para mí, el 1%, lo señalo. Cantidad de pérdida máxima semanal, 2%. Para mí es el 2%. Cantidad de pérdida máxima mensual es el 5%. Ahí ya tengo mis límites establecidos. Y yo lo que hago con este sticky note es pegarlo aquí en la pantalla, familia. Vea. Ahí en la pantallita. Vamos a ver si se ve. Bueno, lo pego uno en la pantalla, aquí. Y eso lo que me va a permitir básicamente es, mientras miro la pantalla, yo tengo bastante claras las reglas de gestión de riesgo que yo mismo me establecí, ¿cierto? Y al final colocas un mensajito para ti mismo y te dices, no me puedo fallar. Si rompo este plan de riesgo, me estoy fallando a mí. Familia, eso es santo remedio, créame, eso es santo remedio. Usted hace eso y usted jamás en la vida vuelve a saltarse esa regla de oro. Y con eso que le estoy diciendo en este momento, con ese truco tan pendejo, porque eso es un truco muy bobo, pero demasiado útil, con ese truco tan pendejo que le estoy dando, créame que eso los va a acercar a ustedes un montón para ser parte del 5% de traders que son rentables en el mercado financiero. Solo con esa pendejada. Y esa pendejada es limitar la cantidad de dinero que puedo perder por operación, por día, por semana y por mes. Familia, es de las cosas más importantes, cruciales, que ustedes deben implementar en su plan de trading, familia. ¿Listo? Si quieren, al final de esto, al final de la presentación como tal, vamos a abrir un espacio para que ustedes, pues para que podamos conversar este tipo de cosas. Y si quieren, yo les ayudo a crear su plan de riesgo, ya sea para cuenta personal o cuentas de fondeo. ¿Listo? Listo, entonces brutal, brutal. Súper importante ese tip. Listo, definir la cantidad de dinero que pierdes en los periodos, en los diferentes periodos, por operación, en el día, en una semana, en un mes. Vale, vamos a una de las partes más interesantes de lo que sería el día de hoy la clase y es el uso de herramientas para la gestión del dinero. Familia, vamos a apalancarnos de herramientas, vamos a utilizar calculadoras de riesgo y lotaje para modificar nuestras posiciones y lo más importante, vamos a utilizar las herramientas ya definidas por los traders por excelencia, que es Stop Loss y Take Profit. El uso de estos dos amigos para que nosotros tengamos una gestión de riesgo exquisita. ¿Listo? Familia, muy importante el uso del Stop Loss. El Stop Loss es ese aliado nuestro que nos protege, que nos limita las pérdidas. ¿Listo? Sí o sí hay que definirlo. El Take Profit, ¿sabe qué? Ese lo podemos negociar. Ese lo podemos negociar a veces, esa variable, a veces yo lo dejo abierto para que corran un poquito más las operaciones, a veces lo dejo abierto para ver cómo se va a definir el mercado, esto y lo otro, pero es súper importante pues también definir que hasta qué punto nosotros queremos ganar dinero. Eso con capitales propios y demás, pero con cuentas de fondeo, familia, les recomiendo sí o sí, siempre utilicen Take Profit y una de mis recomendaciones para que ustedes siempre puedan retirar y no incumplan con reglas de consistencia es que trabajen siempre con los mismos ratios, relaciones riesgo-beneficio, 1 a 1, 1 a 2, y tengan un stop loss similar y así van a tener un take profit similar, así van a tener ganancias más o menos parejitas, y eso va a hacer que ustedes no incumplan en reglas de consistencia y por ende, pues puedan tener un retiro exitoso de las cuentas de fondeo. ¿Listo? Ahora, tamaño de posición, aprender a definir el tamaño de posición de acuerdo a los contratos, a los lotes, a las posiciones que nosotros tengamos en los diferentes estilos de trading. Listo, familia, muy importante, vamos a aprender a definir el tamaño de posición, el tamaño del lotaje y demás. Listo. La gestión del drawdown. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos pasando por una mala racha? Eso también es súper importante determinarlo en lo que sería nuestra plan de riesgo, ¿cierto? Y eso básicamente ya se los acabé de decir y es que sepan alejarse de las pantallas cuando están pasando por una racha negativa. Y familia, por experiencia se los comento. Las rachas negativas no duran tanto, no duran tanto. El problema de la gran mayoría de 8 de cada 10 aspirantes a traders es que no saben limitar sus pérdidas. No saben limitar sus pérdidas. Todos tenemos rachas negativas. A veces esas rachas negativas duran un día. A veces esas rachas negativas duran una semana. En ocasiones raras, esas rachas negativas duran más de 1 o 2 meses. En ocasiones muy raras. Pero familia, el éxito de todo trader fondeado es limitar la cantidad de dinero que pierde de forma diaria o semanal. Es básicamente controlarse cuando está pasando por una racha negativa. Controlarse y evitar operar, sobreoperar.
Porque si tu estrategia está pasando por una racha negativa, el tiempo solito te va a salir, te va a sacar de esa racha. El problema es que la mayoría de traders no sobreviven a una sola racha negativa, ¿cierto? Empiezan a cometer y cometer y cometer errores y ahí es donde se tiran las cuentas. Entonces, súper importante saber qué hacer cuando tenemos cantidades de pérdidas consecutivas acumuladas. En mi caso, yo dejo de operar. O sea, con eso basta. Con eso basta. Yo dejo, cierro las pantallas y dejo de operar. Eso es suficiente. Listo. Ahora, familia, uso de herramientas para la gestión de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, hay algoritmos y robots que te ayudan muchísimo con la gestión. En algún tiempo tuve algoritmos, entonces para que lo sepan, ya no trabajo tanto así, pero sí utilizo algoritmos para cerrar mis operaciones si llego a un dragdown y lo utilizo en las empresas de fondo si llego a cierto tope de dragdown. De hecho, es muy fácil programarlos, es de los robots más sencillos que existen para la programación o existen incluso gratis por allí. Pero básicamente son algoritmos que tú se los instalas al gráfico y cuando estás operando te cierran todas las operaciones. Por ejemplo, si llegas a perder el 4%, perdón, el 3, el 2, lo que tú le definas, el 1% diario, se lo colocas al algoritmo y el algoritmo sí o sí te va a cerrar. Te va a cerrar las operaciones de forma automática. Eso es una ayuda muy importante porque así vas a evitar sabotear tu gestión de riesgo. Listo. Esto no es un indispensable, ¿vale? El uso de algoritmos y robots no es un indispensable, pero es una herramienta que nos puede ayudar si nosotros somos un poquito, si solemos saltarnos las reglas de nuestro propio plan de trading, la implementación de robots sería muy buena. Ahora, familia, ¿cómo carajos calculo yo mi lotaje? Daniel, ¿cómo sé qué operación, qué cantidad de dinero meter, qué cantidad de dinero arriesgar, qué lotaje, los pips, los stop, etcétera, 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 etcétera? Familia, muy fácil. Vamos a buscar en Google calculadora de lotaje Forex, por ejemplo. Listo. Y ahí le van a salir una serie de alternativas y opciones para ustedes. Hay muchas, miren, hay la cantidad de aplicativos web impresionantes en las que ustedes pues simplemente le dan clic. Entonces, familia, les va a salir a ustedes algo como esto. Esto es muy, muy sencillo. Por ejemplo, busquemos el euro dólar, ¿cierto? Podemos seleccionar el activo. Aquí en Instrument seleccionamos el activo. Aquí en pues, la divisa en la que esté nuestra cuenta, en este caso dólares. Acá nos da el precio, ¿cierto? En el que está el precio de cierre de stop loss. El balance de la cuenta, familia, listo, pongamos un balance de 100.000. Y el riesgo por operación, vean lo que acá ya lo tenía definido por 0.25% de riesgo por operación. Esto es variable, tú lo puedes cambiar, el 1%, bueno, dejémosle 0.25. Pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el stop loss? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo...? Etcétera. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro TradingView, MetaTrader, lo que sea. Y cuando estemos en el gráfico vamos a utilizar el conteo de pips para saber, ¿cierto? TradingView existe una herramienta que se llama posición larga, posición corta. O sea, eso depende de lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, vamos a entrar acá con una posición corta. Yo que sé, supongamos que estamos a este precio. Y vamos a colocar un stop loss de 10 pips. Listo, vamos a colocar un stop loss de 10 pips. ¿Por qué un stop loss de 10 pips? ¿Por qué? O sea, digamos que yo acá lo que quiero hacer es una venta. Listo. Y técnicamente me dice, o en mi estrategia, me dice que voy a colocar el stop loss un poquito arriba del último máximo de la vela. Entonces sería más o menos por acá, ¿cierto? Esta zona yo ya sé que mi stop loss es, vamos a colocarlo por acá, mi stop loss es 1, 0, 8, 2, 16, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ¿por qué sé que es eso? Porque pues yo ya lo tenía acá marcado. Listo, familia, ya lo tenía acá marcado. Vale. Entonces, si mi stop loss es de 0, pues de 10 pips, que equivale a esto, y yo quiero arriesgar 0.25, entonces yo le estoy pidiendo que me calcule el lotaje, ¿cierto? Yo le estoy pidiendo que me calcule el lotaje. Como es una cuenta tan grande de $100.000, acá me dice que voy a meter 35 lotes. 35 lotes. Y lo que estarías arriesgando sería esa cantidad de dinero, ¿vale? También está la opción de arriesgar dólares, ¿cierto? Y yo quiero arriesgar $500. Entonces acá me dice la cantidad de lotes y el porcentaje de riesgo que vamos a asumir. Eso está muy bajo. Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de calculadoras nos ayudan a conocer lo que sería el lotaje de acuerdo a la cantidad de pips que queremos arriesgar, ¿cierto? Como esta hay muchas. Y de hecho, siento que para el aplicativo móvil, los aplicativos de celular, hay más calculadoras con mejores funciones que en estos aplicativos web. Lo veo más, me gustan más como estas aplicaciones y demás. Entonces,
Familia, súper importante que podamos utilizar ese tipo de herramientas, ¿cierto? Para nosotros, pues de una u otra manera, poder gestionar el riesgo de una forma un poco más efectiva, ¿cierto? Mira que acá nos da la posibilidad de organizar el stop loss incluso en pips, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mi stop loss en 50 pips, porque mi análisis me lo permite, porque yo siempre gestiono mi stop loss con 50 pips y demás, pues acá me da la posibilidad, ¿cierto? Tenemos el balance de $100,000 y tenemos el riesgo en porcentaje que quiero arriesgar el 0.5% de mi cuenta. ¿Listo? El 0.5% de mi cuenta. Yo lo doy en calcular y me dice la cantidad de dinero, la cantidad de lotajes que debo de ingresar. Y bueno, esos lotajes ya vas a tu MetaTrader tanto y ingresas acá la cantidad de lotes y procedes pues como a ejecutar la venta. De esa manera, yo puedo conocer de antemano lo que está sucediendo con mi riesgo. O sea, yo voy a saber y conocer cuánto dinero voy a perder de entrada. Listo. Y en ese orden de días, pues ya podemos cumplir con lo que sería nuestra gestión de riesgo y conocerla de antemano y pues poder efectuar nuestro trade o nuestras operaciones. Ya sabemos que si estamos arriesgando un 0.25, el take profit sería idóneo en un 0.5% del total de la cuenta, ¿cierto? Entonces, si mi stop loss son 50 pips, mi take profit 100 pips, ¿cierto? Y en ese orden de ideas. Ahora, hay algo que me gusta mucho y yo creo que este puede ser un factor, ¿cómo le explico? A mí me ayuda demasiado. A mí me ayuda demasiado y por eso lo coloqué acá. Hay un indicador que se llama el indicador ATR, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá, indicadores ATR. Vamos a ver si sale acá rango verdadero medio, así se llama, así le dice, ¿cierto? Y básicamente esta lineecita lo que hace es mostrarme la cantidad de pips promedio que tiene un activo de volumen, de volatilidad. En 14 periodos, porque así está configurado este indicador a 14 periodos, en 14 periodos me dice que la cantidad promedio de pips que me está moviendo el euro dólar en un rango de una hora es de 8.2 pips o de 8 pips, ¿cierto? De 8 pips. Entonces, en ese orden de ideas, conociendo la volatilidad promedio de mi activo, yo voy a saber qué riesgo. Entonces, si la volatilidad promedio de mi activo por hora es de 8 pips y yo tengo un stop loss de 30 pips, yo sé que el promedio de volatilidad puede que no me saque, ¿cierto? Porque en algunas ocasiones es la misma volatilidad la que hace que toque nuestro stop loss y luego se vaya a la dirección que nosotros queremos. Entonces el indicador ATR es muy buen indicador para nosotros saber el promedio de volatilidad, el promedio de pips que mueve un activo y en ese orden de días pues saber si nuestro stop loss es o no es coherente, porque sería muy diferente si nuestro, por ejemplo acá que son 17 pips y eso que todavía está cortico, hay poquita, pues en los últimos periodos una volatilidad muy normal, acá son 52 pips. Entonces, en marco de tiempo diario, lo que me dice este indicador ATR, acá me muestra que el promedio de volatilidad de movimiento son 53 pips. Eso quiere decir que diariamente el euro dólar se mueve en promedio 50 pips. Entonces, si yo coloco un stop loss de 50 pips, yo sé que mi posición va a estar un poquito salvaguardada de la volatilidad. Entonces, el indicador ATR es muy buena herramienta que nos ayuda básicamente a prevenirnos, listo, que nos ayuda a cuidar nuestro capital frente a la volatilidad, que eso también es muy, muy, muy importante. El otro pilar más importante que debemos nosotros implementar en nuestro plan de trading es la psicología. Y quiero explicarles la relación entre psicología y demás. Psicología del trading y la gestión del riesgo emocional. Cómo nosotros controlamos nuestras emociones y cómo, lo más importante, cómo podemos controlar nosotros a las emociones y no que ellas nos controlen a nosotros mediante una gestión de riesgo adecuada. Por ahí es donde empieza a poner interesante. Listo. Acá lo que queremos es básicamente resaltar la importancia de la mentalidad en el trading. Y el control emocional para la gestión de riesgo en el trading. Muchas veces la psicología del trading juega un papel bastante crucial y nos hace tomar decisiones acertadas en algunas ocasiones, pero en la gran mayoría no tan acertadas. Y ahí es donde nosotros vemos que la gran mayoría de traders fallan, es en su manejo psicológico, ¿sí? En el manejo psicológico que tienen de las operaciones, del trading, del todo. Y eso hace que se empiecen a saltar reglas y eso es una bola de nieve que básicamente lo que hace es acabar con el capital, ¿sí? Entonces, deben de tener algo claro. Nosotros siempre vamos a vivir con factores como ansiedad y estrés, ¿cierto? En nuestra vida, ¿cierto? Es muy importante que nosotros no traigamos esto, ansiedad ni estrés, a las pantallas. Familia, si pasamos por un momento negativo, eso también es parte de la gestión del riesgo, familia. Esto también debe ser parte importante y crucial y es evaluar tu estado de ánimo, tu estado mental, hacer como una pequeña autoevaluación y diagnóstico psicológico
antes de empezar mi jornada de trading, antes de sentarme acá y estar en las pantallas, ¿cierto? Lo digo por experiencia porque, a ver, cuando yo estaba empezando en el trading, cierto que yo tenía un trabajo, yo trabajaba externamente al trading, yo todavía no vivía el trading, yo trabajaba en una bodega y demás. Habían algunos factores externos que me generaban muchísimo estrés, ¿cierto? El trabajo, la universidad, algunas situaciones económicas del momento, deudas, etcétera. Y como pues yo tuve un problema y es que siempre quise salir adelante, entonces tenía como esa ansiedad constante de, hey, tengo que salir adelante, tengo que salir adelante, tengo que salir adelante. Y eso me hacía cometer algunos errores, que era sentarme frente a las pantallas a operar con algo de estrés, o si había pasado un mal día en el trabajo, si me había descuadrado en la bodega, yo qué sé, me sentaba y siempre perdía. O sea, eso no fallaba. Yo tenía un muy mal trading cuando mi estado psicológico no estaba estable. Entonces, familia, nosotros cuando estamos gestionando el riesgo también debemos hacer un autodiagnóstico de forma constante en nuestro apartado de psicología, ¿cierto? Como entender que nosotros también somos seres humanos, no somos robots. Y yo les recomiendo mucho que traten de llegar al mercado financiero con un estado de ánimo, con un estado mental muy neutro, muy neutro, ¿sí? Yo les voy a ser muy sincero, el trading me da una habilidad y es la capacidad de ser una persona bastante neutra emocionalmente, porque me ha enfrentado a mis propios demonios infinidad de veces. Entonces, cuando encaras tantas veces a tus propios demonios, empiezas a generar como una neutralidad en tus emociones. Yo creo que las emociones son importantes en el trading, pero no permitir que ellas nos afecten. Claramente yo me alegro muchísimo cuando gano dinero, me entristezco bastante cuando lo pierdo o cuando estoy pasando por una racha negativa, pero lo he ido aprendiendo a mejorar y a manejar constantemente, ¿sí? No permitir que eso me afecte de manera grave. Listo. Muy importante, familia, si estás pasando por un momento de ansiedad, de estrés, evita hacer trading. Evita. No va a pasar nada, el mercado no se va a ir para ningún lado con un solo día de trading que no hagas un día de trading, no vas a perder tu challenge, por un día de mal manejo de la gestión, no vas a perder un challenge, pero si empiezas a operar bajo ansiedad, bajo estrés, bajo frustración, créeme que eso tienes más posibilidades de perder dinero, de cometer errores innecesarios. Créeme que sí, y la tusa o el guayabo después de eso es impresionante, impresionante. Familia, súper importante esto. La disciplina, disciplina, el factor éxito, la variable éxito en cualquier aspecto de tu vida. La disciplina, listo, la disciplina. Es supremamente importante que tú sí o sí cumplas con tu plan de trading, que sí o sí, o sea, que no salgas de acá como, o sea, como si la información te entrase por un oído y te saliese por otro, no. La importancia es que acá, o lo importante es que acá, todo lo que nosotros estamos hablando vayas y lo apliques en este momento, o sea, así que vayas, cierres y al instante vayas y generes tu plan de trading, que ya les voy a enseñar cómo hacerlo, y que lo cumplas con disciplina, proponte a respetarlo, propon que lo respetas, listo. Ahora, control de la aversión a las pérdidas, controlar y tener esa adversidad a las pérdidas. Como les decía, nosotros como humanos tenemos como esa tendencia a no perder. Por naturaleza, eso está en nuestra cabeza, el hecho de que nosotros no queramos perder. Listo, familia, es completamente natural pasar por un momento negativo, pasar por rachas negativas, perder dinero es completamente normal y natural en esto, ¿cierto? Lo importante es no sobrepasar las cantidades limitadas, la cantidad de dinero, perdón, que tú te impusiste no perder, ¿cierto? Entonces, familia, algunos consejos para mejorar tu adversidad a la pérdida es: mejora y siéntete muy cómodo con la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder diariamente, con la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder por operación, la cantidad de dinero que estés dispuesto a perder por semana, lo que sea. Haz un proceso interno y acepta esa pérdida que está allí. Listo, es muy importante aceptar la cantidad de dinero que nosotros queremos perder y defínela como hoy, si yo me siento bien arriesgando, yo no me siento bien arriesgando el 1% por operación. Arriesga menos. Ahora, familia, ¿cómo evitar la sobreoperación? El overtrading o la necesidad que nosotros tenemos de operar. Familia, operar demasiado también es muy negativo, muy negativo. Muy negativa. Familia, yo les voy a dar un consejo. Cojan una sesión de trading, Nueva York, Londres, Asia, la que quieran, y cásense con esa sesión de trading. Yo estoy casado con la sesión de Nueva York, pero solamente trabajo 4 horas en esa sesión de Nueva York. Familia, para evitar el overtrading, para evitar sobreoperar, es muy importante que definas tu sesión de trading y definas la hora en la que empieza y la hora en que termina. Y familia, que olvides el gráfico por completo cuando termina tu hora, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo opero de 8:30 de la mañana, en mi país Colombia, yo opero de 8:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque es la sesión de Nueva York. Listo, esa es la sesión de Nueva York. Es cuando empieza la sesión de Nueva York y es cuando salen a almorzar los institucionales. Entonces yo trabajo hasta esa hora, no más.
que es de entre 2 a 4 horas al día, es mi jornada de trading, ¿cierto? Es el tiempo que yo pase frente al computador. Eso no quiere decir que un trade se tiene que desarrollar en ese periodo de tiempo, no. Existen herramientas como el Take Profit o Stop Loss o el Trailing Stop Loss que me permiten bajar la pantalla de mi computador aunque un trade se esté desarrollando, aunque una operación se esté desarrollando, y estoy seguro de que cuando llegue mi stop loss se me va a cerrar en pérdida y cuando llegue mi take profit se me va a cerrar en ganancia sin la necesidad de yo estar pendiente de la pantalla. Y eso es lo bonito del trading, creería yo, y es la posibilidad que nos ofrece de que si una operación no se desarrolla, pues el mercado siempre se va a estar moviendo. Entonces yo lo que hago es apagar mi computadora, dejar mi stop loss y mi take profit, y de esa manera evito operar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a otra sesión de trading, ¿cierto? Como que tenemos tiempo libre, yo qué sé, y operamos en la tarde, qué sé yo, y quizá allí las oportunidades sean un poco diferentes, quizá el mercado corrija, y eso nos va a hacer borrar todas las ganancias que nosotros hayamos sacado de nuestra jornada. Entonces, súper importante, controla el overtrading. También limita la cantidad de operaciones máximas que puedes hacer en un día. Yo personalmente no la tengo limitada, pero yo en mi cabeza sé y conozco que en mi plan de trading yo no suelo operar más de 3 veces al día. 3 operaciones de trading al día para mí es bastante, incluso, ¿cierto? Yo no suelo hacer más. Entonces tengo muy controlado el overtrading. Listo. Familia, el manejo de las rachas negativas. Cuando tenemos unas rachas negativas, ¿qué consejos psicológicos les doy a ustedes? Les doy a ustedes para manejar el drag down. Primero que todo, entender dos cosas. Primero, las rachas negativas son normales, hay que aceptarlas, llegarán, ¿sí? Entonces, acéptalas. Acepta que van a llegar rachas negativas y prepárate para cuando ellas lleguen. Listo. Acepta que van a llegar rachas negativas, prepárate para cuando ellas lleguen. La mejor manera de prepararse es saber qué hacer cuando empieza una racha negativa, que eso ya lo hablamos más arriba, y es limitar la cantidad de tiempo que paso frente a las pantallas, limitar la cantidad de operaciones que pierdo y la cantidad de dinero que pierdo por día, semana y mes. Yo lo limito y eso me ayuda a controlar el manejo de las pérdidas. Listo, es normal. Segundo, confía en tu estrategia. No cambies la estrategia que tienes porque estás pasando por una racha de 1 o 2 días negativos. No, no la cambies. No la cambies. De hecho, no cambies tu estrategia sin antes haber realizado al menos entre 10 a 30 operaciones. Si entre 10 a 30 operaciones, cumpliendo con las reglas que yo te estoy diciendo de no perder más de un 1% diario, 2% en un día, en una semana, 5% en un mes, si en ese periodo de tiempo has hecho 30 operaciones y sigues en la racha negativa, lo que tienes que hacer es reevaluar tu estrategia de trading. Antes no. O sea, no es como que yo haga 2 operaciones y me salieron negativas, entonces salgo, me voy para YouTube y busco estrategia de trader rentable y me voy al segundo video. No, familia. Las estrategias hay que testearlas con tiempo y bastantes operaciones. Es más, cuando yo programaba robots, la simulación de datos, la simulación de operaciones era con más de 1500 operaciones. Lo mínimo para yo aceptar un sistema. O sea, aceptar es como ver la data de un sistema, es que debía de tener mínimo 1500 operaciones. 1500 operaciones. Con menos información no analizaba el dato porque para mí no eran datos suficientes. Pero con trading manual es algo como entre 10 a 30 operaciones, para que lo tengan presente. Con el algorítmico es diferente, pero con el trading manual, con 10 o 30 operaciones es una muestra suficiente para vos tomar una decisión. Pero si en 30 operaciones, familia, déjenme decirle una vez, si en 30 operaciones usted sigue en la racha negativa, hay algo de la estrategia técnica que está fallando y ya no es la gestión de riesgo, es la estrategia técnica. Entonces, familia, importante, aceptar las pérdidas. Van a llegar las rachas negativas, aprende a gestionarlas. Familia, vamos con algunos de los errores más comunes que yo he podido identificar con los traders novatos a la hora de gestionar el capital. Ni siquiera novatos, bueno, con todos. Algunos de estos errores los cometí, yo también, claro, en mi proceso. Listo, vamos con el primero y es sobredimensionar las operaciones o sobrelotearse. Listo, tener operaciones donde se te sobreloteas. Esto es muy particular porque en muchas ocasiones vemos una operación que para nosotros es extremadamente clara. Y digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo veo una operación extremadamente clara, yo digo, ok, esta operación está nítida, hermosa, patentica, yo arriesgo el 0.5 por operación. Digamos que eso es lo normal. Máximo el 0.5. Máximo. Pero no es como que yo vaya a ver y diga, ay, pucha, mira esta operación tan bacana, esta operación tan interesante, le voy a meter 2 lots, voy a arriesgar el 2%. Voy a arriesgar el 2%. Ya no voy a arriesgar el 0.5, ni siquiera el 1, sino que voy a arriesgar el 2%, porque es que esta operación está muy buena, se va a dar, el fundamental que salió esta mañana apoyó ese movimiento, Donald Trump también lo apoyó, Elon Musk lo apoyó, entonces eso es fijo, voy con el 2% de riesgo, voy con el 3, voy con el 4%.
con la intención de que, como es una oportunidad de oro, creemos nosotros que es una oportunidad de oro, le metemos el 2, el 3, el 4% y ahí la cagamos. Puede que nos salga bien, que sería lo peor del mundo, que salga bien, ya le voy a explicar por qué. Y si sale mal, pues créame que vamos a tener un guayo impresionante de decir como no, se perdió. Y eso puede desatar algo como, ok, se manipuló el precio, me sacó el stop loss, voy a meter otra operación más arriba y me voy a vengar del mercado. Ese es un error también muy común, ¿sí? Como buscar hacer esa cobertura. Entonces, familia, no sobrelotearse, no sobrelotearse es muy importante. Listo, manejen el lotaje, ténganlo muy claro. Familia, y este aquí, les admito que he caído, yo he caído en este muchas veces, me ha costado mucho dinero aprender esto y es no respetar el stop loss, no respetar el stop loss. Muchas veces hay un activo y en ese activo como que, no sé, nosotros teníamos una venta acá, ¿cierto? Aquí, qué sé yo, una venta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos una tendencia bajista, esto y lo otro, que el mercado, que aquello, que venía bajando, esto, pum, pam. Tenemos la venta y el mercado empezó a subir y me tocó el stop loss, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo yo? No, eso es fijo, ya va a volver a empezar a bajar, bajé a marcos de un minuto y vi que iba a empezar a volver a bajar, esto y lo otro, vuelvo y meto otra operación arriba, o no meto una operación, sino que simplemente le quito el stop loss, pensando que el activo va a corregir y luego va a volver a bajar. Familia, eso también es un error, eso pasa mucho. El activo sube, 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 sube y esto nos quema la cuenta. Chao, perdimos la cuenta, perdimos todo el capital. Familia, y ustedes no se imaginan lo difícil que es salir de como ese bucle. Es muy difícil salir de ese bucle donde una vez que tú tienes una operación negativa que va sumando drag down, que va sumando flotante negativo y tú ya le quitaste el stop loss, es muy difícil asumir esa pérdida porque vas a ver cómo el flotante empieza a devorar tus ganancias y eso psicológicamente te paraliza, te paraliza. Y créeme que si tienes una cuenta de fondeo, yo creería que la mayoría de cuentas de fondeo se pierde por esto, por no respetar tu stop loss, por subir un poquito el stop loss, por arriesgar un poquito más, por dejar correr la operación en pérdida un poquito más. Familia, yo creo que yo cometí esos errores varias veces, familia, listo. No con cuentas de fondeo, pero sin cuentas personales, si no me fue nada bien, familia, entonces ya saben. Falta de diversificación y concentrar el riesgo. La importancia de tener un activo o una cartera diversificada, un portafolio diversificado, súper crucial. Familia, no arriesguen todo en una sola operación. A ver, si ustedes tienen una capacidad máxima de pérdida diaria del 1%, si ustedes la máxima cantidad de dinero que puede arriesgar en un solo día es el 1%, no haga operaciones del 1% de riesgo porque solamente va a tener una operación o una oportunidad al día. Divida esa en 4, que es lo que yo hago. 0.25% de riesgo por cada operación me permite tener una gabela de 4 operaciones perdedoras y así puedo diversificar la cantidad de operaciones. Quizá una operación me salga mal, quizá la segunda me salga mal, pero la tercera y la cuarta, como tengo un ratio riesgo-beneficio de 1 a 2, pues me va a permitir recuperar mis ganancias, ¿vale? Ahora, emocionalidad y falta de disciplina, lo que hemos hablado todo el tiempo. La falta de disciplina para respetar tu propio plan de trading, la falta de disciplina para respetar las reglas que tú mismo impusiste, es lo que determina si fallas o no en este cambio. Familia, uno de los aspectos más importantes, claro que sí, esta clase no iba a ser así como teórica o impartir la información, no, vamos a diseñar nuestro plan de trading, listo, con enfoque en gestión de riesgo, familia. Voy a hacerles la tarea de diseñar con ustedes el plan de riesgo. ¿Listo, familia? O al menos vamos a imponer algunas reglas y vamos a explicar lo que para mí son algunas reglas básicas que debería de tener todo plan de trading en su apartado de gestión de riesgo. ¿Listo? Entonces, antes de entrar al mercado, súper esencial que cada trade que tú hagas tenga objetivos claros y medibles. ¿Listo? Objetivos. Para diseñar tu plan de trading, lo que debes hacer es definir tus objetivos de trading. Eso es lo primero. Lo primero es definir tus objetivos de trading. Eso es lo que vamos a definir en nuestro plan de trading. Listo. Entonces, antes de entrar al mercado, importante definir nuestro plan de trading. Entonces, vamos a poner por acá, definir mis objetivos. Vamos a diseñar mi plan de trading, ¿cierto? Diseñemos juntos un plan de trading. Listo, familia. Entonces, vamos a diseñar el plan de trading, ¿listo? Vamos a diseñar juntos el plan de trading, familia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, definir mis objetivos. ¿Qué es definir mis objetivos, familia? Definir lo que yo quiero ganar al día. ¿Cuánto me quiero ganar al día? Sí, ¿cuál es mi porcentaje de rendimiento que me gustaría ganarme al día? Es muy importante eso, o sea, yo también conocer cuáles son mis metas, ¿sí?
en el trading, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queramos, ¿cierto? Lo que nosotros queramos. Para mí está súper bien entre el 0.5% al 1%, incluso semanal. ¿Cómo la ven? Semanal. Familia, súper fácil esto. Yo me quiero ganar de entre el 0.5 al 1% semanal. Yo. Ustedes lo pueden definir como ustedes quieran, ¿cierto? Pero les recomiendo metas y objetivos alcanzables, tangibles, ¿sí? Que sean fáciles de sostener, ¿vale? Esto de lograr del 0.5% al 1% semanal me permite cometer errores durante la semana, ¿cierto? Durante la semana. Eso te lo va a permitir hacer, ¿listo? Entonces, para mí, que puedas ganar del 0.5 al 1% semanal está bien, es realista, listo, es realista. Y eso es súper importante, ¿vale? Ahora, definir estrategias de entrada y salida, listo, vamos a definir estrategias de entrada y salida. Eso también lo tenemos que definir, esto es el número 2. Listo, esto lo estamos armando acá con ustedes, familia, que eso es lo que yo quiero. Listo, el número 2, definir estrategias de entrada y salida. Yo voy a operar order blocks, siempre voy a operar order block, pero también en estrategia de entrada y salida hace referencia a que voy a trabajar con stop loss fijo de 50 pips y take profit fijo de 100 pips para trabajar con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Sí, esa es mi relación riesgo versus beneficio. Listo, esa es mi relación riesgo-beneficio, la mía. Ustedes pueden manejar 1 a 1.5, 1 a 2, 1 a 3. Vale, ahora vamos con las reglas. Sí, explica cómo incluirse las reglas claras de la gestión de riesgo en el plan de trading, como porcentaje de la cuenta, arriesgar por operación, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, vamos con eso. A ver, vamos a definir las reglas, ¿cierto? ¿Cuánto me puedo permitir? Estas son algunas de las cositas que debemos de tener en consideración a la hora de establecer límites, tanto de ganancia como de pérdida, familia. Listo. Entonces, vamos con mi límite primero. ¿Cuánto me puedo perder por día, por semana y por mes? Entonces, por día, ¿cuánto puedo perder yo por día? ¿Quién se acuerda? Yo el 1%. No puedo perder más del 1%. Por de semana, el 2%. Y por mes, el 5%. Sí, ¿cuál es mi objetivo de rentabilidad al mes? Del 1 al 3% es mi objetivo de rentabilidad. Del 1 al 3%. Ese es mi objetivo de rentabilidad, el mío, ¿cierto? Como nuevamente, entonces, pues puede ser diferente, ¿cierto? Muy importante también esto, familia. Debo de conocer la tasa de acierto. La tasa de acierto de mi estrategia es del 70%. 7 de cada 10 trades salen positivos, ¿cierto? Esto yo ya lo conozco, no vamos a entrar a explicar esto porque pues básicamente es otra clase que es a la hora de crear nuestras estrategias, el backtest. Cuando estemos realizando nuestro backtest, en mi estrategia debo de conocer la tasa de acierto que tiene mi estrategia. En mi estrategia es este, ¿cierto? Esa es mi estrategia. Mi estrategia es eso. Listo. Definir un plan de acción cuando cruce por una racha perdedora. Listo. Entonces yo, por ejemplo, me alejo de las pantallas cuando toque mis topes diarios, semanales y mensuales. Bueno, entonces yo me alejo de las pantallas cuando esté pasando por una racha negativa. Entonces, lo que les decía, en mi plan de riesgo, yo denoto y les digo, ay, familia, yo me alejo de las pantallas cuando toque mis topes diarios, semanales y mensuales. Y hago monitoreo de mi estrategia para saber en qué estoy fallando. ¿Esto cómo lo hago? Con mi diario de trading, que eso es otra clase completa. O sea, cómo hacer tu diario de trading es otra clase completa. Pero básicamente para que lo tengan presente, este va a ser mi plan de acción. Este va a ser mi plan de acción en caso de que yo empiece a tomar o empiece a pasar, perdón, por una racha negativa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que debe tener más o menos un plan de riesgo, o esto es una gestión de riesgo básica, o un plan de riesgo básico, perdón, el mío, ¿cierto? El mío. Esto es lo que es para mí un plan de riesgo básico. Y ustedes también lo pueden implementar en lo que sería su diario de trading como tal, familia. ¿Cómo lo ven?